Padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy buena parte de los eventos que ocurren en la región tienen una conexión directa con lo que está pasando en nuestro país. Es el tema de Ecuador. Ecuador es para nosotros un tema internacional y es también un tema muy cercano por la gran cantidad de venezolanos que están allá viviendo y que han llegado allí huyendo del hambre, de la penuria, de la inseguridad, de la represión del gobierno de Maduro Moros. Ha habido una situación muy compleja ya, hay que decirlo, manejada con poco criterio por algunos de los nuestros, por algunos venezolanos. Estamos empeñados en ver siempre los conflictos en cualquier parte del mundo desde nuestra perspectiva, desde nuestro ombligo, desde nuestra muy particular realidad. Entonces tenemos a veces una poca precisión en lo que está ocurriendo. Por eso buscamos criterio experto y tenemos en línea a Rafael Uzcategui, quien es el director general de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, quien desde el principio de la crisis ha venido advirtiendo sobre la necesidad de ver nuestra llamada madrugadora desde esta perspectiva. ¿Qué está ocurriendo en Ecuador? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias por el contacto. Saludos a tu audiencia. En primer lugar, tenemos que decir que nosotros tenemos mucho trabajo con organizaciones de derechos humanos del Ecuador y son las que nos están veniendo, lo que nos están dando información sobre lo que está ocurriendo día tras día en este conflicto social y político que se ha desarrollado en ese país a raíz del anuncio de una serie de medidas económicas que van a impactar en los sectores más vulnerables del Ecuador. Ellos no tienen... Afortunadamente no tiene los niveles de pobreza que tenemos ahora en Venezuela, pero sí hay una situación de desigualdades bastante notoria y por supuesto todas estas medidas económicas que ponen el peso de la crisis en los sectores más vulnerables siempre van a generar una reacción, un rechazo. Así que esto se inició con el sector transporte, que convocó a un paro cívico nacional y lamentablemente esto fue respondido de manera desproporcionada por las fuerzas de seguridad y eso ha generado pues toda una cadena de acontecimientos hasta los actuales momentos, donde se ha decretado un toque de queda en la ciudad de Quito debido a que hay días sucesivos de movilizaciones intensas en diferentes partes del país en el Ecuador. Así que eso en primer lugar. Así que hay motivaciones, hay demandas que son legítimas por parte de diferentes organizaciones sociales muy importantes, no solamente del gremio del transporte, sino de la CONAIE, que es una organización indígena de mucho prestigio y trayectoria dentro del Ecuador, que se ha venido movilizando por el impacto de estas medidas dentro de sus territorios. Y por supuesto también hay otros actores políticos involucrados que están intentando capitalizar el descontento. Pero aquí lo importante es que efectivamente se han producido hechos de violencia, hechos aislados, y por supuesto una persona, así como lo decimos para Venezuela, lo decimos para Ecuador, una persona que actúe de manera violenta, de manera vandálica, no está amparada por las garantías del derecho a la manifestación pacífica y tiene que responder ante la ley por sus actos. Sin embargo, por estos hechos que siguen siendo aislados para la magnitud de la movilización, no se puede criminalizar el conjunto de manifestantes que, reitero, pertenecen a organizaciones sociales y que en segundo lugar tienen demandas legítimas. Estamos conversando
conversando con Rafael Uzcategui, coordinador general de PROVEA, Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, sobre lo que es la posición, repito, no solamente de PROVEA. Ayer salió el comunicado de Amnistía Internacional, ayer domingo. Son diversas organizaciones de derechos humanos que están alertas frente a lo que está ocurriendo en Ecuador. Nosotros, desde Venezuela, marcados como estamos por nuestro conflicto interno, entonces percibimos en lo que está ocurriendo fuera solamente aquello que nos toca o que se nos parece. Rafael, efectivamente, la misma CONAIE, la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, ha dicho claramente que se desmarca de la agenda golpista de Correa, señala a Correa como una persona que los agredió durante un buen lapso de su mandato, de su gobierno, y han dicho también públicamente en las últimas 48 horas que están dispuestos a dialogar con el gobierno de Lenín Moreno. Ya como cosa pedagógica para nosotros, para los venezolanos, ¿qué nos diría sobre esa forma pues de estar evaluando los procesos cercanos o lejanos, siempre con la óptica de nuestro conflicto, y eso en ocasiones nos lleva a miradas sectarias y poco eficientes? Yo creo que lo que sucede en Ecuador, al igual de lo que ha sucedido en otros países de la región, nos da una importante enseñanza para los venezolanos. Nosotros vamos a tener una transición pronto. Este régimen, esta dictadura está cada vez más debilitada y los venezolanos cada vez estamos más cerca de un cambio político y social. Eso es irreversible. Pero la enseñanza que yo quiero jerarquizar en este momento tiene que ver con que en la Venezuela del futuro, ese proceso de transición democrática tiene que cumplir las promesas para los sectores desposeídos, es decir, tiene que generar políticas inclusivas, porque si eso no ocurre así, es decir, si el próximo gobierno solamente toma medidas de carácter económico o medidas más conservadoras de carácter mucho más pragmático, sin olvidarse no solamente de la agenda social, sino cumplir las promesas de una vida mejor para todos los venezolanos, eso va a generar no solamente rechazo, va a generar indignación, sino que seguramente algunos de los dedos de la dictadura van a intentar aprovechar ese descontento para intentar hacer política, intentar incidir en esa situación. Así que lo importante es que una transición no puede ser un cheque en blanco, una transición tiene que ser pensada también para beneficiar a las grandes mayorías, a las personas que están ahorita en situación vulnerable, con políticas inclusivas, no poner el peso de la crisis en estos sectores que están más desfavorecidos, porque si no, entonces vamos a estar condenados a generar un ambiente para que el autoritarismo pueda intentar regresar a corto plazo. Estamos conversando con Rafael Uzcategui, coordinador general de PROVEA. Bueno, eso que estás diciendo, que estás señalando como advertencia, es particularmente visible a la luz, por ejemplo, de los procesos que se están viviendo en Argentina, donde un gobierno que quiso restablecer equilibrios, que quiso enfrentar el populismo y de alguna manera el autoritarismo de los Kirchner, se vio en severos problemas, se ve hoy en severos problemas, precisamente por eso que señalas. Finalmente, Rafael, ¿de qué forma poder ubicar en el contexto en este real contexto latinoamericano, este momento nuestro venezolano, porque tenemos la crisis en Ecuador, la crisis social, tenemos la crisis política en Perú, tenemos las elecciones en puertas, tanto en Argentina como en Bolivia. Es decir, hay un conjunto de cosas que se están moviendo y que pudiesen de alguna manera alterar lo que ha sido el marco en que se ha dado hasta ahora nuestra lucha. ¿De qué forma crees tú que nosotros, los venezolanos, los demócratas, quienes estamos luchando contra el autoritarismo, podríamos seguir, percibir y entender todo esto que está ocurriendo en el marco de la región? Sí, por supuesto, nosotros tenemos que apostar al fortalecimiento de las instituciones democráticas, cualquiera sea el país en el que éstas se ubiquen y por supuesto cualquiera sea la ideología del gobierno de turno. En segundo lugar, por supuesto, el respeto y la vigencia de los derechos humanos en cualquier circunstancia, y por supuesto ahorita las situaciones que están ocurriendo en Ecuador, como pueden ocurrir el día de mañana en otro país, y como permanentemente hemos denunciado que existen en Venezuela, tiene que ser parte de la agenda primaria de cumplimiento de cualquier régimen político o cualquier gobierno de la región. Y en tercer lugar, por supuesto que la situación venezolana ha generado una crisis de los mecanismos de protección en materia de derechos humanos.
Y yo creo que si bien el fenómeno venezolano sigue siendo muy grave, muy agudo, hay que recordar también que hemos lamentado de que el gobierno ecuatoriano no tenga las mejores políticas de protección para los migrantes venezolanos. Todas las consecuencias de la crisis venezolana siguen siendo un desafío para abordarlas de manera regional, tanto la situación de migración como las transiciones del autoritarismo a la democracia, como el fortalecimiento de las instituciones de los gobiernos, las instituciones democráticas, y finalmente cómo generar ese equilibrio que a veces es difícil, pero es necesario el fin, entre democracia, derechos humanos, entre derechos civiles y políticos y derechos sociales. Es decir, no podemos hablar de proceso de profundización de la democracia si no implementamos políticas que efectivamente reduzcan la pobreza en cada uno de los países. Así que el fenómeno venezolano sigue siendo el más grave de la región, pero hay desafíos que nosotros hemos estado enfrentando que también siguen siendo desafíos continentales y regionales para abordar para estos procesos de fortalecimiento de la democracia, y especialmente para que los autoritarismos que hemos vivido, estos procesos dictatoriales como el venezolano, por supuesto, no se vuelvan a repetir en ningún otro país de América Latina. Gracias, Rafael. Un gran abrazo. Gracias, Hugo. Siempre a la orden. Era Rafael Uzcategui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, y proporcionándonos lo que es la visión de las organizaciones de derechos humanos sobre lo que está ocurriendo hoy por hoy en Ecuador. Al margen de esta interesante entrevista que nos dio Rafael Uzcategui, yo quiero compartir con ustedes tres certezas, tres precisiones. La primera, es muy complicado cuando un país altamente politizado está habitado por gente que sabe muy poco de política y que además no quiere aprender. Es el caso nuestro. Venezuela, por el conflicto que tenemos con la autocracia totalitaria de Nicolás Maduro y compañía, es un país altamente politizado. Nosotros comemos política mañana, tarde y noche. La política se transformó en un artículo de consumo masivo en nuestro país, pero la gente en general, e incluso la dirigencia, en algunos casos o en muchos casos, pretende no ir a la profundidad de las cosas, sino que se quedan o nos quedamos en la apariencia. Fíjense ustedes lo que nos pasó con el caso Bachelet. La señora Bachelet llegó aquí y todo el mundo le cayó a piedra. Y resulta que después del informe de la señora Bachelet hay un antes y un después, porque prácticamente el planeta se alineó contra el régimen de Maduro. Bueno, y nadie dijo, oye, de verdad, vale, yo me equivoqué. Fui precipitado en la evaluación del papel que podía jugar esa persona. Fui prejuicioso. No, nadie, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando hoy con el tema de Ecuador? Muchísima gente dijo, ya va, fíjate lo siguiente. Contra Moreno está Correa. Correa es amigo de Maduro. Maduro es mi adversario. Así que nada, hay que apoyar. Haga lo que haga Moreno, y todo el que esté protestando contra el gobierno de Moreno es un agente de Maduro. Y parte de la opinión pública venezolana se embarcó en una idea que no era real, que no era cierta, que era mentira. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que nos está diciendo Rafael Uzcategui. En Ecuador hay una situación compleja y cualquier visión simplista tiende a ser engañosa, cuando no demagógica. ¿Qué está pasando en Ecuador? Que un conjunto de sectores sociales, ¿no?, que tienen reclamos legítimos, fundamentalmente la CONAIDE, que por cierto es una organización de larga data y de un peso inmenso en la sociedad ecuatoriana, ¿no?, le dice al señor presidente de Ecuador, Moreno, si tú vas a hacer unos ajustes de esa naturaleza, de tanta importancia, lo menos que puedes hacer es consensuarlo. Lo menos que puedes hacer es discutirlo, conversarlo, negociarlos, ¿no? ¿Qué ocurre también? Que hay otro actor, que es la agenda golpista de Correa, que sí existe y que trató de montarse sobre la ola de protesta popular y incurrió incluso en actos delincuenciales como la quema de la Contraloría General de la República, pretendiendo con eso acabar con las pruebas de la corrupción de Correa y su gobierno. Eso es verdad, pero también es verdad que el centro de la protesta, el corazón de la protesta, estaba en fuerzas sociales legítimas que finalmente se sientan y conversan con el gobierno de Moreno. Yo quiero compartir con ustedes el mensaje que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno,
colgó anoche a las 12 de la noche aproximadamente en su cuenta de Twitter, con una excelente noticia para Ecuador, para el continente y sobre todo para nosotros los venezolanos. Dice así el presidente Lenín Moreno: una solución para la paz y para el país. 2 puntos. El gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan. Se recobra la paz y se detiene el golpe correísta y la impunidad. Dialogar es el camino de Ecuador. Eso lo dijo anoche, repito, al filo de la medianoche, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. ¿Qué nos está aclarando? Bueno, vale, que una cosa es el correísmo y otra cosa es la protesta social. Que con la protesta social, que con los indígenas, él se sentó, conversó y tuvo la valentía de rectificar. Eso es muy importante. La valentía de dialogar con quien está protestando, con quien está en una posición distinta, y la valentía de rectificar. Y se abre entonces acá un nuevo periodo en el cual la agenda del necesario cambio político puede estar en coincidencia con la agenda de los olvidados, con la agenda de los más débiles desde el punto de vista económico y social, que reclaman planteamientos justos. Eso, si sigue por esta vía, a partir de este diálogo iniciado ayer y que ya dio este primer resultado importantísimo, puede terminar aislando al correísmo y condenándolo a su derrota política y a su derrota en las calles. Eso es demasiado importante. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Me preguntan a través de las redes sociales qué opino yo sobre la declaración de Nicolás Maduro el pasado sábado, adelantando de manera ilegal e inconstitucional la campaña electoral de cara a las parlamentarias del 2020. Me preguntan también qué opino yo sobre la declaración de la señora Erika Farías, en mala hora alcaldesa del municipio Libertador, diciendo que le va a cambiar el nombre a la autopista Francisco Fajardo por autopista Guaycaipuro, Tiuna, Guaycamacuto, X. Miren, yo lo que sí les puedo decir es que a mí no me va a distraer ni Maduro, ni Erika Farías, ni nadie de la agenda que yo tengo que tener. Señores, en este momento que estamos hablando, hay venezolanos que están haciendo cola desde hace 3 días para echar gasolina en San Cristóbal, en Maracaibo. Ya están pidiendo nuevamente número de placa para poder echar gasolina en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz. En Maturín hay una situación terrible de escasez. En el Tigre, en todo lo que es el sur del estado Anzoátegui, hay problemas muy serios. ¿Me entiende? Muy serios. O sea, este país está sin combustible. Y Maduro quiere ponernos a hablar de la necedad de si va a nombrar unos comités electorales, no sé qué cosa. Y la señora, la otra, nos quiere poner a conversar sobre el nombre de Guaycaipuro o el nombre de Francisco Fajardo. No, chicos, eso es bolsería.
Nosotros vamos a seguir, los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos, ¿cómo llama al Ávila? Ávila. ¿Cómo llamamos al Estado Vargas? Vargas. Es así, vale. Es así. ¿Cómo llamamos a Venezuela? Salvo en situaciones estrictamente protocolares. Venezuela. No, República Bolivariana de no sé qué cosa. ¿Verdad? Entonces, eso, repito, es paja. Lo sustantivo es que en este país hay un gobierno que está cayendo y que quiere arrastrar en su caída a la nación. Eso es lo sustantivo. Y nosotros no podemos perder de vista eso. ¿Cuáles son las causas fundamentales en las cuales tenemos que invertir energía? Una de ellas, por ejemplo, la defensa de la Universidad Autónoma, Popular, Democrática. Eso es clave, no para los universitarios, para todos los venezolanos. Usted le preguntaba a una madre venezolana hace 40 años, ¿qué quiere que sea su hijo? Y te decía, yo quiero que sea doctor, yo quiero que sea ingeniero, yo quiero que sea abogado, yo quiero que sea médico, porque la educación era la más segura escalera hacia el ascenso social y hacia la mejora económica de la persona y de toda la familia. Hoy, bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido. Estos sujetos no solamente dinamitaron el sistema económico, sino que también dinamitaron la estructura educativa. Y hoy un muchacho en el barrio sabe que el bachaquero gana bastante más que un profesor titular de la UCB. Entonces, las ansias de formarse, de elevarse para mejorar, ya desgraciadamente no existen en nuestro país. O sea, hay un tema de fondo en este sentido y el gobierno está atacando al corazón de esas expectativas populares de ascenso social. Está atacando a la universidad. Hoy a las 9 de la mañana va a haber un muy importante evento en el aula magna de la UCB. La Universidad Venezolana está convocando al país y el país, por cierto, debe responder. Escuchemos lo que al respecto nos dio en entrevista más temprana el profesor Amalio Belmonte, una de las 4 autoridades fundamentales de la Universidad Central de Venezuela, y bueno, la persona que nos proporcionó estos criterios que considero altamente relevantes. Escuchemos lo que nos dijo Amalio Belmonte. Conversar de inmediato con el profesor Amalio Belmonte. El doctor Amalio Belmonte es secretario del Consejo Universitario de la UCB, de nuestra máxima casa de estudios. Para hoy hay una cita muy importante de no solamente de todos los universitarios, sino todos los venezolanos con la Universidad Autónoma, Popular y Democrática. Dejemos que sea Amalio Belmonte que nos explique las circunstancias y los perfiles de esta cita. Amalio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chu, para ti, para toda la audiencia, es un placer. Efectivamente, hoy a las 9 de la mañana diremos que la casa que vence la sombra tiene una cita con la civilidad. Vamos a hacer un acto de reafirmación de la autonomía universitaria, de reafirmación de la democracia interna y en general de todos aquellos valores que están vinculados con la vida democrática del país, con todo ese universo diverso y que además donde confluyen todas las formas de pensar, pero siempre vinculadas con la libertad de pensamiento, con la democracia, pero es especialmente a la autonomía universitaria a la cual dedicamos esta reunión que convoca la Asociación Venezolana de Rectores, también obviamente la respalda de la Universidad Central de Venezuela, y es una invitación para todas aquellas personas que conciben a la universidad como parte relevante de la civilidad venezolana y como sitio también de encuentro. No es un acto de conflicto, es un acto de afirmación de valores positivos, sobre todo aquello que está relacionado con la libertad de pensamiento, la libertad para actuar, para concebir la vida, para pensar el futuro. Entonces este es un acto de afirmación de los valores esenciales de la universidad, pero también de perspectiva, de pensar que la universidad va a seguir existiendo como academia, como punto para el encuentro, como punto para la reflexión y sobre todo para construir siempre valores de carácter democrático, de tolerancia, un espacio para que todas las concepciones tengan allí cabida sin ninguna cortapisa, sin ningún obstáculo. Entonces, en ese sentido, este es un acto al cual convocamos a toda la población venezolana que pueda asistir y para que estén atentos a un evento donde básicamente es eso, la defensa de la academia, la defensa de la autonomía y por supuesto de los valores que le son relevantes como es la autonomía y la democracia universitaria. Allí estaremos, te enterarás tú y toda la audiencia de un evento que tiene mucha significación y está cargado de todos factores de carácter positivo, porque todo lo que está relacionado con la civilidad
futuro y siempre afirmación del presente con respecto a una perspectiva que será mucho mejor que la que estamos viviendo en este momento. Conversamos con el profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, una de las 4 autoridades fundamentales de nuestra máxima casa de estudios. Amalio, te agradecería que ubicaras a nuestros oyentes en el contexto preciso de esta convocatoria, porque sabemos todos los venezolanos que nuestra universidad autónoma ha sido objeto, en primer lugar, del cerco presupuestario, en segundo lugar, de agresiones políticas, en tercer lugar, incluso de agresiones físicas. Sin embargo, ahora entiendo hay una nueva situación que además me agrada mucho como venezolano, como ciudadano, el enfoque que le das, ¿no? Porque cuando el gobierno se sectariza, la respuesta que tú le das es una respuesta de civilidad y de amplitud. ¿Cuál es la circunstancia inmediata que da lugar a un evento como este? Sí, claro, sí, sin lugar a duda que hemos asistido a una judicialización de la vida política venezolana cuando se compadece con una sociedad democrática, con un sistema democrático, y eso no se ha extendido a la universidad. La Sala Constitucional, como hemos conversado en otra ocasión, intenta imponerle a la universidad una manera de elegir sus autoridades universitarias, de concebir la concepción del claustro universitario que está constituido por estudiantes, por egresados y por profesores. Quiere trastocar esa concepción y trastocar lo que es la vida, la capacidad que tiene la universidad para darse su propio gobierno y dictar sus propias normas. Eso está en cuestión por lo que la Sala Constitucional ha ejecutado desde el 29 de agosto de este mismo año. Nosotros hemos calificado esa decisión de la Sala Constitucional de antidemocrática que violenta la Constitución, y nuestra respuesta a eso es efectivamente afirmar que estamos dentro de los marcos de la ley, que defendemos la Constitución porque la Constitución establece en el artículo 109 que la autonomía es un valor esencial de la vida democrática, que la universidad tiene la facultad y la atribución para darse sus propias normas y que no puede ser eso ser cuestionado por un poder, en este caso el Poder Judicial, por una de las salas del Poder Judicial. Entonces hemos convocado este evento para responderle a la Sala Constitucional, decirle que está equivocada, decirle que estamos firmes frente a una decisión que es arbitraria, que es antidemocrática, que es anticonstitucional, y le vamos a responder como debe ser, de la manera muy firme, muy seria, muy consistente, pero muy civilizada. Le vamos a demostrar que los valores nuestros son los valores ciertos, que la decisión de la Corte está contraria a la ley, contraria a lo que es también la academia y contraria a lo que es el espíritu de relación que tiene que haber entre una sala constitucional que debe preservar la Constitución y una institución como la universidad, donde efectivamente los valores que están relacionados con las normas, con las leyes, también tienen un eje esencial. La universidad, por cierto, es eso. También allí se reflexiona sobre la ley, se reflexiona sobre el sistema jurídico y se reflexiona con respecto a la Constitución. Entonces este es un evento que ciertamente es muy firme, muy decidido en defender la autonomía, en defenderlo frente a una decisión arbitraria, pero también de confluencia de todas aquellas personas que retan esta decisión de la sala, la retan, pero en términos muy democráticos, y eso no le resta firmeza, sino todo lo contrario, perfila la universidad como un ente distinto, un ente donde no hay arbitrariedad, donde el poder tiene que tomar en cuenta que toda decisión tiene que ser discutida, tiene que ser examinada y que tiene que ser tomada con base en la Constitución y las leyes. Entonces, por eso es que el acto de mañana está precisamente en el marco del artículo 109 de la Constitución. Vamos a la defensa de la concepción de academia que tiene el artículo 109, que prevalece, que se establece sobre la base de la democracia y la autonomía interna y la atribución que tiene para darse sus propias normas. Estamos conversando con el profesor Amalio Belmonte, una de las 4 autoridades fundamentales de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Central de Venezuela. Estamos a pocas horas, dentro de 2 horas y tanto, se realizará un evento muy importante en el aula magna de la UCB. Finalmente, profesor, ubíquenos esta lucha universitaria en el contexto de la situación nacional, porque quizás haya gente tentada a suponer que frente a la debacle económica, a la emergencia humanitaria o al conflicto político, pudiera ser este evento universitario, esta lucha universitaria, un tema de segunda o tercera magnitud. Ubíquenos, por favor, esta lucha
por la Universidad Venezolana en el contexto de las luchas democráticas del pueblo venezolano en este instante? Yo te agradezco la pregunta, porque ciertamente hablar un momento del asunto. Es decir, ¿tiene esto relevancia frente a la carencia de medicina, de alimentos, etcétera? Claro que sí, porque si se produce lo que pudiéramos llamar un rapto desde la libertad, un rapto del sitio donde el pensamiento se crea, no habrá posibilidad de defender nada. Es decir, si no tenemos libertad para pensar, libertad para crear, si la institución señera del pensamiento, de los valores civilizatorios, se cierra o se le encierra, se le limita, obviamente también está cerrándole la capacidad que tiene una sociedad o la posibilidad que tiene una sociedad para cambiar en otros aspectos de la vida. Si no hay libertad para pensar, para crear, para discutir, tampoco la va a haber para reclamar, para exigir en otros ámbitos de la vida. Por eso que esto no es un problema menor, y yo creo que la respuesta que nos han dado otros sectores que no están vinculados directamente con la universidad evidencia que la gente tiene conciencia que luchar por la autonomía universitaria no es algo que le corresponde solo a un pequeño cenáculo de profesores, de estudiantes, no, es un problema que tiene que ver con el país, por la relación que tiene la universidad con el país, y porque además toda lucha por la libertad, toda lucha porque el pensamiento prevalezca de manera democrática y tenga un ambiente adecuado donde se respeten las concepciones, también eso se extiende al resto del país. Si no hay libertad académica, si no hay libertad para que la universidad funcione y cumpla su función académica, tampoco la habrá para otros asuntos que también son muy relevantes, que tienen que ver con la vida cotidiana, que tienen que ver con la seguridad, con la alimentación, con la situación de salud grave que tenemos y con todos los problemas gravísimos que tiene Venezuela. Por eso yo creo que hay mucha atención, porque cada evento de esto es un evento nacional. Cada lucha que se haga en cualquier sector que esté amenazado, que esté atribulado, es obviamente una lucha de todos los venezolanos. Por eso, así como la universidad ha acompañado otras luchas, también nosotros sabemos que nos están acompañando, y gracias a ti porque este programa nos permite decir esto y también incorpora se viste como tu egresado, lo vincula con esta lucha, porque una manera de hacerlo también es exponer esto ante la opinión pública nacional y exponerlo tal como se está haciendo en este momento. No, Amalio, gracias a ti y a quienes han tenido el valor de dirigir toda esta justa aspiración del pueblo venezolano de tener una universidad autónoma, popular y democrática. Muy buenos días, Amalio. Nos vemos dentro de poco en el aula magna. Muchas gracias. Era la voz de Amalio Belmonte, secretario del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra. Nos vemos a las 9 de la mañana en el aula magna. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El pasado sábado fue 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Algunos lo llamaron Día de la Raza. El gobierno creó una fórmula ridícula, lo llaman el Día de la Resistencia Indígena. Y bueno, desgraciadamente nuestros indígenas están resistiendo, ciertamente en Delta Macuro, están resistiendo al SIDA y a la falta de alimentación. En la Sierra de Perijá están resistiendo al abandono después del deslave. En el sur del estado de Bolívar están resistiendo la masacre, recordemos la masacre contra los Pemones. Hay una situación muy compleja. Bueno, en el Amazonas, en primer lugar, están resistiendo a que los dejaron sin diputados. Y el pasado viernes leímos un despacho de la periodista Carolina Azabache, desde precisamente Amazonas. Hay una situación compleja allí.
los jóvenes de Amazonas no tienen lugares para estudiar, no tienen puestos de trabajo, y se presentó por allá un dirigente nacional de la juventud del PSUV promoviendo una milicia juvenil. Para eso se dinero, para darle armas a los jóvenes. Pero dejemos que sea Carolina Sabache quien nos informe sobre esto. Carolina, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está pasando en Amazonas? ¿Qué es esto de la milicia juvenil que pudimos ver en fotografías manipulando armas largas, etcétera? Te escuchamos. Gracias, Hugo. Muy buenos días. Saludos para todos. Sí, ciertamente hay esto causó conmoción aquí por Ayacucho, el tema de lo de la milicia juvenil, ¿sabes? Aquí estuvo, como hacías mención, Denis Pérez, quien es miembro de la Dirección Nacional de la Juventud del PSUV, quien con apoyo de las Fuerzas Armadas estuvieron realizando polígonos de tiros y estuvieron realizando actividades con la finalidad de lo que ellos llaman defender nuestra patria, ¿verdad? Allí participaron la juventud del PSUV, el MEDE, la juventud del Ministerio, Mi Juventud y el grupo de recreadores, que de hecho un grupo de recreadores que se formó en Puerto Ayacucho para atender a los niños en edad escolar que estaban en su periodo de vacaciones, ¿verdad? Esto se realizó hace como 2 semanas con apoyo, de hecho, del gobernador del estado, Miguel Rodríguez. Preocupa bastante la situación por el tema de que para el inicio de este año escolar, de hecho, ninguna de las escuelas en Puerto Ayacucho fueron rehabilitadas o tomadas en cuenta para hacer algún tipo de reparación. De hecho, una gota de amor que llama el gobierno para efecto de reparación de escuelas empezó a funcionar la semana pasada en una de las escuelas del casco urbano, dejando de lado la situación de los centros de educación, carreteros norte, sur y sureste y de los municipios del estado Amazonas. Otra realidad que tenemos en Puerto Ayacucho es que en Puerto Ayacucho no hay fuentes de empleo. En Puerto Ayacucho, si no trabajas en la gobernación, si no trabajas en la alcaldía, si no trabajas en algún ministerio, no hay trabajo. Nuestra juventud está ahorita, el que no se ha ido para las minas, el que no está trabajando con la guerrilla, el que no está trabajando en Colombia, está aquí en las avenidas de Puerto Ayacucho vendiendo arroz, vendiendo espagueti, vendiendo leche, bachaqueando, comprando pesos, comprando oro, porque bueno, lastimosamente aquí en Puerto Ayacucho nosotros perdimos la soberanía del bolívar, aquí todo se tasa en pesos y se tasa en dólares. Esa es la moneda que se está moviendo en el mercado. Entonces, para que estas personas, ¿verdad?, estos dirigentes nacionales que deberían de estar preocupados o ocupados de que nuestra juventud se esté formando, de que nuestra juventud se esté preparando, ellos están haciendo prácticas de tiro, ¿ven?, con la finalidad de, como lo dijeron ellos en esos días que estuvieron aquí, de impulsar a la juventud a participar como parte de un ciclo de formación integral. O sea que esto es el inicio de lo que ellos van a seguir haciendo, en formar a nuestros jóvenes en el uso de las armas, en el uso de defensa de la soberanía que llaman ellos, y prepararlos quién sabe para qué. Estamos conversando con la periodista Carolina Sabache, un contacto directo desde Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Carolina, sácame por favor de una duda, porque nos estás informando que allá en Puerto Ayacucho no hay dónde trabajar, no rehabilitaron las escuelas y a los jóvenes lo que le dan son armas para integrar una milicia juvenil, además promovida no por ninguna autoridad militar, sino por un dirigente de la juventud del PSUV. Ahora bien, nos dices que el pretexto de eso es formar a los jóvenes para la defensa de la patria. ¿Para defenderla de quién? Porque lo que nos estás diciendo también es que la única posibilidad de trabajo de un joven allá es o trabajar en una dependencia del gobierno, o irse a las minas, o trabajar con la guerrilla. Es decir, la guerrilla forma parte normal del ecosistema social y económico del Amazonas. Entonces, si eso es así, si la guerrilla está allí como Pedro por su casa, ¿para defender de quién a la patria es que le están dando armas y entrenamiento a estos jóvenes? ¿Ellos han dado alguna explicación? No, eso tendrían que responderlo ellos mismos, ¿verdad? De hecho, estas informaciones uno logra obtenerlas por personas que son partícipes de esto, que de una u otra manera asisten, y por las publicaciones que hace la gobernación, ¿verdad? Aquí los periodistas no somos invitados a ninguna actividad de la gobernación, los periodistas no somos invitados a ninguna actividad militar. De hecho, la información siempre tratamos de conseguirlas con nuestras fuentes, personas que tenemos allí dentro, pero el trabajo de investigación y el trabajo de participación de actividades para los periodistas aquí en Puerto Ayacucho no está permitido.
La gobernación tiene un centro de comunicación e información que le llaman ellos Psicoama, que es como el enlace de todas las instituciones en donde ellos concentran la información y ellos sacan lo que les interesa sacar por publicaciones de Facebook. Aquí no hay invitación, no hay acceso a nada de eso. De hecho, mañana Miguel Rodríguez cumple 2 años de electo gobernador de Puerto Ayacucho. Aló. Se nos ha caído la comunicación con Carolina Azabache, con quien teníamos este intercambio directamente desde Puerto Ayacucho. Afortunadamente, lo sustantivo de la información ya nos fue referido. Confirma entonces Carolina Azabache desde Puerto Ayacucho que no han rehabilitado ninguna de las escuelas que quedan en la ciudad capital de la entidad, es decir, los niños, los jóvenes no tienen dónde estudiar. Nos confirma que no hay ninguna fuente de empleo en Amazonas, en Puerto Ayacucho en concreto, que los jóvenes, si no trabajan para el gobierno nacional, si no trabajan para el gobierno regional o para la alcaldía, o se tienen que ir a las minas o trabajan para la guerrilla. Y finalmente nos confirma esto, pues la información compleja, terrible, de que los jóvenes están siendo adiestrados en el manejo de armas largas en el contexto de una milicia juvenil promovida por la dirigencia juvenil del PSUV. Una cosa extremadamente grave. Nos informa también que dentro del conjunto de jóvenes que están en esta situación hay hasta unos muchachos recreadores que fueron formados como tales para atender a los niños en las recientes vacaciones escolares. A los recreadores les están dando armas y entrenamiento militar, habría que decirlo, paramilitar. Esto es lo que nos llega desde la frontera sur de Venezuela, desde el estado Amazonas. Muchísimas gracias a Carolina Azabache por este valiente reporte. Además nos informaba la situación de secuestro que tiene el gobierno regional, sobre todo información que se produce en la región. A pesar de ese secuestro, existen periodistas con la valentía necesaria para que lo que ocurre en ese apartado rincón de nuestra geografía sea conocido en todo el país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado.
Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos poniendo nuevamente el foco sobre un tema que a veces, caramba, ¿cómo decirlo? Mucha gente lo pide, pero poca gente lo advierte. La gente dice, bueno, pues que hay que protestar, hay que reclamar, hay que elevar la voz ante los atropellos. Y resulta que hay gente que lo está haciendo, y lo está haciendo no desde ahorita, desde hace muchísimo tiempo. La semana pasada se vio marcada por el paro docente, por el paro de los maestros, una dura jornada de protesta del magisterio venezolano, pero al mismo tiempo se estaba dando una intensa movilización de los trabajadores de la salud en la región capital. Repito, sobre todo esto hay que poner también atención porque, por una parte, el gobierno intenta con su hegemonía comunicacional silenciar toda protesta para que nos sintamos solos. Y por otro lado, desafortunadamente, en ocasiones el campo democrático, el campo opositor, se empecina en privilegiar únicamente la agenda de la pugna por el poder, la agenda política, y menosprecia la agenda social. Tenemos en línea a Pablo Zambrano. Pablo Zambrano es ya un dirigente del sector laboral venezolano, referente indiscutible de los trabajadores de la salud en Caracas y uno de los arquitectos del Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. Pablo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación de las luchas en el sector laboral, concretamente en el sector asistencial? ¿Qué pasó la semana que acaba de finalizar y qué podemos prever para el futuro inmediato? Te escuchamos. Buenos días. Gracias, Chuo. Gracias por abrirnos tu espacio y, por supuesto, la ventana de los trabajadores venezolanos. Siempre han sido tus programas indistintamente donde estén. En este caso, por supuesto, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta grave situación que estamos viviendo nosotros como trabajadores. O sea, yo le digo a los trabajadores cada vez que hago una asamblea que si no reclamamos el salario es porque estamos muertos. ¿Cómo es posible? Es vergonzoso que en Venezuela los maestros, en este caso nuestros educadores, ahorita entran también los educadores del nivel superior. Hoy, por cierto, hay una actividad a la cual le solicitamos a todo el mundo que se acerque en el aula magna defendiendo la universidad, inclusive está hasta el rectorado del mismo, unidos todos precisamente porque el gobierno quiere también las universidades. Vemos el caso también del Estado Nueva Esparta, donde ahora quieren centralizar el sistema de salud con el que no pueden, con el que han destruido, el que han acabado, y ante ese hecho nosotros lo hemos mantenido en la calle. Nosotros somos perseverantes, constantes, no dejamos de estar en la calle y, por supuesto, si están los maestros en la calle, estamos los trabajadores de la salud, porque estamos construyendo la unidad de los dos sectores más grandes de trabajadores en Venezuela, el sector educativo y el sector salud. Nosotros la semana pasada volvimos a la calle, la antepasada tuvimos protestas en 5 o 6 centros de salud de importancia aquí en Caracas, pero igualmente en todo el país los trabajadores de la salud están activos, están reclamando y apoyando al magisterio venezolano, porque la causa de nuestro reclamo es la misma, pues el tema del salario, que es un tema del que tiene que estar hablando todo el mundo en el país, empezando por nuestros representantes en la Asamblea Nacional, políticos, los partidos, todos tenemos que hablar de un tema que es el que en este momento no solamente causa la migración forzosa hacia otras latitudes, sino que ya nuestros trabajadores se van a la economía informal, ya prefieren vender empanadas que trabajar en un hospital, ya prefieren vender hielo en sus casas que trabajar en un hospital, porque cualquier actividad fuera le resulta más que prestar el servicio en los hospitales, porque el gobierno es irresponsable, destruyó el salario, no existe el salario en Venezuela,
Nos robaron las prestaciones sociales. Esa bandera que ellos siempre tenían y que habían robado las prestaciones, nos robaron las prestaciones sociales. Un trabajador con 35, 37 años, cuando lo jubilan, le entregan 6.000, 7.000, 8.000 bolívares de prestaciones sociales. Entonces, estos ciudadanos que ostentan el poder, lo que han hecho es destruir el país. ¿Qué hemos dicho nosotros también? Que hay que discutir descarnadamente. Aquí, bueno, podemos montar todas las mesas que sea, pero hay una mesa que para discutir por qué destruyeron el aparato productivo venezolano, por qué acabaron con todas las empresas que en un momento le daban resultados al país, empresas básicas de Guayana totalmente destruidas. Eso lo tenemos. La empresa petrolera totalmente destruida, la producción nacional destruida. Tú viajas hacia cualquier parte del país, veías esos sembradíos, hacia el estado de Aragua veías esos sembradíos de caña. También eso ha sido destruido, no hay caña de azúcar, la empresa cementera. O sea, todo eso no lo vamos a discutir. Eso no tiene responsable. Y eso no es por guerra económica, eso es por ineficiencia, porque han hecho una política que ha ido llevando al país hacia la debacle, y esas cosas hay que discutirlas también, porque Venezuela necesita recuperarse. Y los trabajadores, dentro de lo que significa nuestra agenda, el día de mañana vamos a ir, un grupo de dirigentes sindicales, a la Asamblea Nacional a entregar un documento para que se ponga en primer plano la discusión del salario en Venezuela. O sea, que hablemos de los problemas reales de la gente, pero además de eso, también hay que discutir el hecho concreto del pronunciamiento de la Organización Internacional del Trabajo, donde le da una serie de recomendaciones al patrono gobierno que tiene que cumplir y que no cumple, y que tienen que ser llevadas a esa asamblea y también ser discutidas. Y todos los puntos que tienen que ver con el problema del ciudadano venezolano. ¿Cuáles son nuestros problemas? Pero no tenemos agua en la casa y no tenemos agua en el trabajo. En el caso de la salud, tú no tienes agua para cumplir con tu labor, ejemplo, las camareras o las aseadoras, pero tampoco tienes en tu casa. El problema de la luz, que también nos afecta en ambos. O sea, son muchas las cosas que hay que hablar en Venezuela para buscar solución y que nos permiten tener una agenda de protesta permanente. Tenemos que hablarle a los ciudadanos de la importancia de la lucha pacífica, de que todos nos unamos, de que todos tenemos que salir juntos, no un grupo. Y los que están bajo el confort, que también son muchos, gozando un pullero también, porque los hay, tienen que salir a la calle, a poner su cara como la ponemos nosotros, para buscarle solución a los problemas del país. Pablo, te agradecemos vivamente que nos hayas actualizado sobre lo que son las luchas del sector salud y en general sobre lo que es esta participación intensa de los trabajadores en esta lucha por la democracia y por la libertad, por el cambio político. Decía Pablo Zambrano, o reclamaba Pablo Zambrano la necesidad de exigir eficiencia. Bueno, cierro el programa de hoy con un chiste. En la primera plana del diario La Voz, un mal chiste, por cierto. En la primera plana del diario La Voz, en su edición de hoy, el titular en el ángulo superior izquierdo de esta primera plana dice lo siguiente: Maduro pide un gobierno con eficiencia. Bueno, Maduro, ya tú sabes lo que tienes que hacer si quieres un gobierno con eficiencia. Despídete de Miraflores, hazlo. Si quieres un gobierno con eficiencia, lo primero que hay que hacer es abrir camino al cambio político. ¿En qué dirección? En la que señalan los trabajadores, en la que acaba de señalar La Voz de Pablo Zambrano. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750